El segundo ascenso es procesador. ¿Qué vamos a ver en el procesador? Cuando ya comenzamos a ver nosotros la clase, comenzamos a ver que en el procesador hablábamos de una cocina de un tipo que tenía una sola mano, porque todo lo tenían ustedes que dar las órdenes paso por paso. Cada elemento de la cocina cumple una función. La estufa cumple una función, el mismo chef cumple una función, la nevera cumple una función, la despensa, la que está atrás, que guarda toda la cantidad de comida, cumple una función, hasta la tabla de picar cumple una función. Todo tiene una función. Y quien transforma las entradas en salidas viene siendo el chef, ¿no? La persona que es el cocinero va a transformar una orden de que quieren un hamburger, bueno, un ratatouille, pues, para ponernos más fino. El ratatouille. Entonces llega la orden del ratatouille y el que tiene que hacer el chef tiene que coger y comenzar a ver qué tengo que hacer, qué pasos tengo que hacer. Hay cosas que tengo que hacer concurrentes. Mientras que voy a ir a buscar a la despensa, puedo poner hirviendo agua. Voy al agua a hervir, mientras que voy a la despensa y cojo las cosas, tengo el agua hirviendo de tal forma que cuando ya llegué y piqué todo, el agua está hirviendo y así hay menos tiempo para yo poder producir el plato. De la misma manera, ya por ejemplo, si mi chef tiene más ayudantes, ellos en paralelo pueden ir haciendo los sides, los acompañantes, las entradas, el postre, todo puede ir pasando en la cocina en paralelo. Por eso hay procesadores multinúcleo. Pero el procesador básicamente lo que hace es convertir una entrada en una salida. ¿A través de qué? A través de subrutinas. ¿Cómo funcionan las subrutinas? A través de comandos que ocurren en hardware dentro de un procesador. En esta unidad vamos a ver cómo pasa desde el programa que ustedes vieron anteriormente, cuando ustedes escriben sentencias de código sencillas, serif less than, load word, array, add, jump, branch. ¿Qué pasa realmente dentro del hardware? Yo siempre les dije a ustedes, no es que eso ocurre en hardware, es que eso está hardwired, es que el branch, él internamente hace esto. Yo usé mucho esas expresiones, es que internamente. Pues ahora vamos a ver qué pasa internamente. Y aquí vamos a explorar, escarbar tan a fondo como que vamos a llegar a temas de arquitectura 1. A temas de arquitectura 1 que nos van a decir, yo para eso fue que aprendí tanta cosa. Porque les va a decir a ustedes que tiene un banco de registros, que hay dentro de una memoria, bueno, eso lo vieron en arquitectura 1 bien, que hay dentro de una memoria, que hay dentro de una ALU, porque yo necesito multiplexers, decoders y todo este tipo de cosas. Aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta arquitectura que nosotros vamos a ver es la arquitectura de MIPS, lógicamente, pero no quiere decir que se quede acá. Esto que ustedes aprendan aquí se puede extrapolar a cualquier caso que ustedes vayan a manejar en el campo aplicativo ya en sus vidas profesionales. Ok, tenemos varios factores que a nosotros nos pueden afectar el desempeño. Yo les mencioné a ustedes, ustedes vieron algo que se llama un CPI, ¿cierto? El CPI, vieron que eran los ciclos por instrucción. Los ciclos por instrucción lo que hace es que cuando ustedes mandan algo al procesador, él les va a decir que se tarda tantos ciclos de reloj en poder tener una salida. Por lo general, por ejemplo, una suma, ustedes vieron en arquitectura 1 que el sumador es un elemento combinacional, no es un elemento secuencial. Por lo general, tarda 1, 2 ciclos de reloj en producir una salida, no hay problema ahí. Sin embargo, por ejemplo, la memoria tiene que escarbar dentro de la memoria para poder llegar hasta la localización que queremos y puede tardar 100 veces lo que tarda normalmente. Entonces tenemos 2 ciclos de reloj para una operación aritmética, pero podemos tener 200 o 100 o 300 ciclos de reloj para una operación de memoria, por ejemplo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa allá adentro que haga que todo esto pase? Número 1. Número 2, los sets de instrucciones, cuando ustedes dan unas instrucciones, tienen diferentes formatos dentro de las instrucciones. Esos formatos también les afecta a ustedes el desempeño como es. Las instrucciones tipo I tienen una forma diferente de entrar que las instrucciones tipo R. Cuando ustedes analizan ya todo eso, pueden ver elementos de hardware que les van a afectar el desempeño de su máquina y que realmente se van a reflejar en esa palabrita que es el CPI, que para eso fue que lo vimos. Vamos a ver a lo largo de este tema, vamos a ir construyendo el procesador paso por paso, paso por paso. Vamos a hacerlo desde los componentes más pequeñitos hasta los componentes más complicados. Los componentes más pequeñitos son los elementos combinacionales. Los temas más complicados a donde vamos a llegar aquí se llama algo que es un pipelining. Pipelining va a ser lo último que nosotros vamos a llegar aquí. Una vez veamos nosotros
cómo en la cocina podemos hacer los platos. Yo pido una orden, pido una hamburguesa. Bueno, el ratatouille. Pido el ratatouille. Llega el ratatouille. La cocina se para hasta que ese ratatouille esté listo. Todos están dedicados a que ese ratatouille salga. Salió el ratatouille, ahora llega la nueva orden. Ahora quiero un sancocho. Entonces ahora llegó el sancocho y se tienen que limpiar todo el ratatouille porque es otro estilo de cocina francesa. Ahora tienen que poner la cocina puertorriqueña o colombiana. Entonces tienen que cambiar todo para hacer un sancocho. Y entonces ahora llegó otro. Entonces hacer ese cambio de setup toma tiempo, ¿sí? Pero hay formas de hacer que concurrentemente vayan pasando las cosas. Y ustedes pueden poner unas etapas en las que el procesador ya se divide como en 5 etapas fundamentales, en las que, por ejemplo, la primera etapa de hacer el ratatouille es picar. Cuando ya todos picaron, pasan a la siguiente etapa que sea hervir. Pero el que estaba picando ya no necesita picar, entonces ahora le paso que comience a picarlo del sancocho. Y así sucesivamente yo puedo concatenar y poner como en cola las cosas para que el procesador opere mucho más rápido. Y eso se llama pipelining. Y hacer eso tiene muchos riesgos que se llaman hazards. Y eso es lo último que vamos a ver en esta unidad. Los hazards es como lo más peligroso que uno puede ver y realmente los hazards son los que, son los que no, uno de los elementos que pueden causar lo que llama la famosa pantalla azul. ¿Sí? Porque llegamos a elementos en donde se cruzan y prácticamente un dato viene siendo el mismo dato menos el dato anterior, o sea que yo soy mi propio abuelo, prácticamente llega a pasar ese tipo de cosas. Los lleva a ese punto donde la lógica, porque es como viajar en el tiempo, y ustedes terminan usando datos anteriores y futuros y terminan dañando la lógica. Por eso hay que tener cuidado con eso. Vamos a empezar, estos slides empiezan bien básicos, pero vale la pena. Sabemos que el 0 y el 1 se miden por voltaje. Ustedes ya lo vieron en el semestre pasado, vieron que el 0 y 1 equivalen a voltaje. Ojo que hay circuitos que el 0 voltios equivale a 1 lógico y 1 voltio equivale a 0 lógico. Hay circuitos que trabajan así, no se sientan mal. O sea, hay circuitos que trabajan así, no es enredo, simplemente les dicen, este trabaja con 0 voltios, es 1 lógico y punto. Ya ustedes no tienen que pensar en eso. Acá vamos a usar una palabra muy común que es el bus. El bus es cuando tienen ya no es una línea que lleva un mensaje de un bit, sino que el bus podemos empaquetar mensajes. Empaquetar mensajes de 8 bits, de 32 bits, y vienen todos esos como por una carretera. Todo el cable junto, como cuando ustedes abren una computadora y ven el bus como tal, que va del procesador a la memoria y bla, bla, bla. Son los buses de datos como tal. Tienen elementos combinacionales, tienen elementos secuenciales. Aquí vamos a ver dos elementos diferentes. El combinacional hace mucho referencia a una cosa que se llama el datapad y el secuencial hace parte de una cosa que se llama el control pad. El control pad es el que va a manejar la secuencia de eventos. Como cuando ustedes hacen la comida. Primero pique, después hierba, después haga esto, después saltee, después emplate. Si ustedes no llevan una secuencia, ustedes van a terminar sirviendo una cosa bien extraña. Entonces, quien lleva el control realmente es quien maneja la secuencia. La parte combinacional es quien reacciona. Ahora hay que picar, pique. Ahora hay que hervir, hierba. Eso es combinacional pura. Y un coprocesador trata de los dos elementos. Vamos a ver, todos estos elementos los vamos a ver. ¿Sí? La AND. En términos de lógica, y eso lo estaba hablando de hecho en la clase ahorita, hoy, en la clase de arquitectura 1. En términos de lógica, ahorita vamos a verlo más en lógica, la AND se usa principalmente para ver que estos dos elementos, cuando valen 1, pues la salida es 1, ¿cierto? Otra forma de ver la AND es como una puerta. Es una puerta que deja pasar lo que está aquí, acá. Si B vale 1, lo que está en A se propaga. Si B vale 0, lo que está en A no se va a propagar y la salida va a valer 0. Es una puerta. Es otra forma de ver las cosas, ¿sí? Pero sigue siendo la misma AND, pero cambia un poquito la percepción como la vamos a ver. Ya no es el booleano y la cosa, sino que ahora es una compuerta que me deja propagar una señal. ¿Sí? Porque vamos a ver elementos que me rutean la información. Para yo poder rutear información, necesito una puertica que me deje pasar o no los datos. Eso es lo primero. Otros elementos. Un MUX. Esto lo vamos a ver mucho. ¿Qué hace el MUX? Si yo pongo un 0 aquí, el 0 de acá
pasa para acá. Si yo pongo un 1 aquí, el 1 de aquí pasa para acá. Como esos que eligen entre las vías del tren. ¿Sí? ¿Elijo para arriba o elijo para abajo? Elijo para arriba o para abajo. Otro elemento que vamos a ver mucho. Otro elemento que vamos a ver mucho, la ALU, la unidad aritmético-lógica. El semestre pasado, el último tema trató de eso. Yo les hablé de una ALU que dependiendo de una palabra que le pongan aquí de X bits, en este caso tendría 6 bits, creo que tiene el de MIPS, si no estoy mal, 6 bits, ustedes van a seleccionar entre sume, reste, multiplique, divida, bla, bla, bla. Todas esas cosas ustedes le van a elegir qué operación hace, recibe palabra A, palabra B y obtiene una salida. Ese es otro elemento que vamos a trabajar. La ALU es casi el corazón de todo procesador. Sí, es casi el corazón de todo procesador. Casi que todo gira en torno a la ALU. Esto es un sumador que básicamente es una ALU simplificada. Lo que metan ahí sale. Y es enteramente combinacional. Una ALU, ¿cómo se ve? Esto es una ALU de un bit, valga la aclaración. Solamente les muestro para que ustedes nos pongamos en el mood, en el mindset, perdón. En el mindset de hardware, ahora sí. Ya no vamos a tratar casi programación. Vamos a ver hardware. Vamos a ver cómo se rutean señales. No va a ser tan aburridor como fue en arquitectura 1, que era una cantidad de cables que uno no entendía nada. Créanme que esto es como lo más complicado que van a ver. Vean que una ALU por dentro, obviamente, si dependiendo de la cantidad de bits, pues esto se multiplica. Pero tienen una parte de operación aquí arriba que va a seleccionar 0, 1 y 2. No todas las ALUs son así, hay ALUs que tienen más cosas. Esta es una ALU sencillita. Si seleccionan 0, fíjense que la operación que va a salir es una AND entre A y B. ¿Sí? Entre A y B. Vamos a usar el lapicito. Van a ver una AND entre A y B. Mírenlo acá, entre A y entre B. Eso es lo que harían ahí. También la ALU les puede permitir si quieren invertir lo que entra con un pincito. Si el pincito lo ponen en 1, ya la A pasa por un negador y ahora entra, y la B pasa por un negador y entra. Si eligen el 1, pasa lo mismo, pero con la OR. Y si eligen el 2, pasa lo mismo, pero con un sumador. Ya, eso es todo. Las ALUs convencionales son mucho más complicadas, pero lo que quiero que entiendan es que la ALU tiene unas señales de control que le van a definir qué operación sea. Pueden haber ALUs que una de estas cosas sea una operación exponencial, una que sea un coseno. Eso depende del procesador que ustedes elijan. El caso es que la ALU recibe una operación y ejecuta. Este slide de aquí, este slide es útil. Este slide realmente es útil porque muchas de las implementaciones que vamos a hacer en adelante vamos a necesitar esta tablita. Esta tablita a veces yo la trato de poner siempre en los slides, pero esta tablita la vamos a usar mucho. La ALU convencional que vamos a trabajar tiene esta tabla. Esta es la de MIPS. Hay más operaciones, pero básicamente vamos a usar estas operaciones. Cada vez que yo pueda, yo la trato de repetir y ponerla en los slides. Y vean lo que ella vota. Dependiendo de los estados, puede decir si el resultado es 0, da obviamente el valor del resultado, o si hubo overflow. Creo que la ALU también puede votar si es negativo. Por ejemplo, hay un video de NetHacker en donde él habla de que dependiendo del resultado, la ALU de la Nintendo siempre tiene unos bits acá que son como 8 bits que va a decir la respuesta. ¿Qué fue? Si fue 0, si fue negativo, si fue positivo, si fue no sé qué. Van levantándose las banderas. Esas banderas van saliendo de aquí. Estamos viendo elementos básicos. El multiplexer, ¿cómo se convierte? Con 2 ANDs y una OR. Punto. No tienen que saber nada más de ahí. Elige entre 0 o elige entre 1. Eso es todo lo que quiero que sepan. Si van a hacer un multiplexer de 32 bits, pues son 32 multiplexers en paralelo, como lo están viendo acá. 32 multiplexers en paralelo. Así como poniendo el preámbulo. Un decoder. ¿Qué es un decoder? En el decoder, ustedes ponen una palabra de 3 bits y va a poner en 1 el pin que corresponda a esa entrada. Si le ponen 000, la salida 0 se pone en 1. Si le ponen 001, la salida 1 se pone en 1. Y vean la tabla de la verdad. Si ustedes se fijan, vean que es una diagonal. Vean la que es una diagonal. Entonces les permite a ustedes como prender. ¿Para qué se usa un decoder? Se usa mucho para memorias.
Las memorias vienen en bancos. Y cuando ustedes van a leer de un banco, ustedes prenden el decoder y el decoder va a encender ese banco y solo ese banco, no va a prender dos bancos al tiempo. Selecciona ese banco y el dato de ese banco pasa a estar en el bus de datos. Y ahí es donde lo llegamos a ver. El decoder se usa mucho en memorias. Los registros, lo vamos a ver mucho. Los registros básicamente son composiciones de flip-flops. Eso es todo. Flip-flop tipo D, lo más común que se usa. Pero además de eso, el flip-flop tipo D normalmente tiene, el que vamos a trabajar, tiene una señal de escritura, que es un enable. Si está en 1, propaga. Si está en 0, no propaga nada si lleguen los ciclos de reloj. Eso lo vamos a usar mucho en los bancos de registros. En el MIPS tiene, vamos a verlo como un registro aquí con un bus de 32 datos, de 32 bits. Y vamos a tener 32 registros de 32 bits cada uno. Y ya más o menos van notando entonces que si yo quiero grabar en el registro 7, uso un decoder para que me apunte al registro 7 y la salida va directamente conectado al write para que me habilite ese registro para que me permita escribir. Así más o menos va funcionando. Si yo quiero leer, ya no uso un decoder para encenderlo, sino que para leerlo a la salida tengo un multiplexer que me va seleccionando cada uno dependiendo de la dirección que yo le meta al decoder. Y así funciona un banco de registros, eso también lo vamos a ver. La forma, y esta parte es muy delicada, porque define como prácticamente todo lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros, cuando vamos a trabajar con relojes, todo lo que necesita entrada síncrona se va a activar cuando llegue el flanco positivo. Si yo tengo un registro, él va a coger, por ejemplo, yo quiero que el registro me grabe un valor, yo tengo que tener el valor estable anteriormente para que al ver el flanco positivo me absorba ese valor y me lo guarde. Siempre en el flanco positivo es que lo absorbe. Si yo tengo, por ejemplo, algo entra aquí, hay un elemento combinacional y aquí hay otro registro, yo no puedo pretender que con este flanco positivo y aquí pongo el número 8 me vaya a aparecer aquí en la salida de este registro. Eso es como diastólico, se llama la palabra. Cuando yo tengo un 8 aquí, el flanco positivo me lo hace aparecer aquí. Si hay una lógica combinacional, digamos que divide entre dos, entre todo este trayecto, la lógica combinacional va ejecutándose, lo dividió entre dos, le hizo un corrimiento hacia la derecha, y ahora salió el 4 aquí, y ahora que ya está el 4 aquí, llegó el flanco y el 4 se propagó. Mucho cuidado con esa interpretación, porque el flanco positivo lo que hace es que propaga la entrada hacia la salida. Cuando ocurren muchos eventos al tiempo, si aquí tenemos un 4 y aquí tenemos un 8, perdón, aquí tenemos un 16 y aquí tenemos un 4, si llega un flanco positivo, este va a absorber el 16 y el flanco positivo, el 4 que está aquí, se va a pasar para allá. ¿Me entienden? Se abren como si abren las dos compuertas, se abren al tiempo y dejan pasar lo que está a la izquierda. El número que esté aquí pasa aquí y el número que esté aquí pasa acá. Y eso pasa en muchos registros que estén en serie. Siempre cuando llega el flanco de reloj, no quiere decir que al abrirse esta puerta, este llegó y se propagó hasta por aquí, sino que como los barcos del canal de Panamá, el que estaba entrando a la puerta pasa aquí y el que estaba aquí pasa acá. Eso va a definir todo y va a marcar la diferencia si ustedes entienden o no este tema. Mucho cuidado porque el manejo del reloj va a ser fundamental sobre cómo lo que van a manejar después. ¿Cómo se ejecuta una instrucción? Ya casi vamos a terminar por hoy. ¿Cómo se ejecuta una instrucción? Primero, tenemos un contador de programa. Yo les hablé a ustedes de que hay un contador de programa, lo mencioné mucho, tanto así que cuando yo les mencionaba que la instrucción JAL coge el contador de programa y lo pone no sé dónde, y JR retorna el contador de programa. Hay un contador de programa, ¿ok? Y es el que me va a decir en qué secuencia voy. ¿Qué significa? Que es un registro el contador de programa. Tenemos los registros, tenemos, aquí no sale, pero tenemos una memoria de programa. El contador de programa entra a la memoria ROM del programa y le dice qué instrucción saca. Entra una dirección, un número de línea y la memoria ROM de programa saca la instrucción. ¿Sí? Si, por ejemplo, en la dirección 4004 está una suma, pues el PC vale 4004, la memoria recibe ese número
busca la dirección 4004 y lo que sea que esté grabado ahí lo pone en la salida, la memoria de programa. Y inmediatamente salen los 32 bits de la operación suma. Eso es lo que vemos al otro lado. Estoy hablando mucho. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? Ok. Lo de la ROM. Sí, claro. Vamos a ver que nosotros tenemos un registro que se llama el PC. Y este registro PC todavía no nos interesa cómo se va incrementando, pero tenemos una ROM. Y esa ROM lo que tiene es un programa. Tenemos la línea de código, por ejemplo, la línea por acá, esta línea es igual a la operación sume. La operación sume. El número que se refleja acá, que sería, por ejemplo, el 4004, que sería donde estuviera grabada, tan pronto yo le pongo el 4004, la ROM internamente tiene un decoder y un multiplexer que apunta aquí y pone esa instrucción, la pone en puerto de salida. Y aquí, en el puerto de salida, termino viendo la instrucción add, que es de 32 bits. Ese es el primer paso que ocurre. Esa es la operación más sencilla que ocurre dentro de un procesador. Y es combinacional, no es síncrona. Tan pronto PC cambia, la ROM inmediatamente combinacionalmente hace sus operaciones y saca la instrucción, la pone al otro lado. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Accedemos a los registros, si en los registros tenemos algo guardado, si necesitamos usar el LW, si necesitamos usar el SW. Accedemos a memoria si hay que acceder. Y luego de eso, aumentamos PC más 4. Eso es como normalmente se ejecuta una instrucción. Siempre aumentamos PC más 4. Y ahora aquí está. Esta es una versión súper, súper, súper simplificada de lo que vamos a ver a lo largo de esta unidad. Vamos a empezar por lo sencillo, el PC. No me voy a meter a tema muy complicado, porque se puede poner heavy este slide, porque como ya casi se va a acabar la clase, ya veo como 10 bostezos por segundo. Entonces me interesa como grabar los conceptos fundamentales, lo liviano, lo breve. Así como yo le estaba comentando ahorita a Paulina con esto de lo del PC, el PC sale acá con un número de 32 bits. 32 bits. ¿Qué representa ese número de 32 bits que sale del PC? Una dirección de memoria que me va a apuntar a dónde está escrita la instrucción. Entonces vea que esta es la memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones, aquí internamente cuando yo tengo esta cosa aquí, internamente lo que hay es un decoder que me va a mandar muchas señales de enable a sectores de memoria que a la final un multiplexer se va a encargar de seleccionar y lo va a poner en puerto de salida. Eso es todo lo que ocurre y ocurre combinacionalmente. Otra cosa es, el PC es un registro. Como es un registro, aquí no está dibujado, pero hay una señal de reloj. Cada vez que llegue un flanco positivo de reloj, el PC va a coger el número que esté aquí, que es PC más 4, y lo va a propagar hacia acá. Cada vez que llegue un flanco de reloj, PC se propaga. ¿Quién hace PC más 4? Véanlo aquí. Vean que aquí hay un sumador. PC, vean que el PC hace para aquí, se le suma 4, y esto aquí viene siendo PC más 4, hace esto, y llega a PC. Eso es lo que hace la parte del PC. La instrucción más sencilla es aumentar PC. Eso es lo más breve. Ya el resto sí, dependiendo de la instrucción que yo tenga aquí y dependiendo si la instrucción es tipo R o tipo I, yo lo que hago es que yo recibo por decirlo así como un chorizo. Y ahora yo digo, bueno, el chorizo ¿cómo lo voy a cortar? ¿Lo voy a cortar de qué manera? ¿Lo voy a cortar así? ¿O lo voy a cortar así? ¿En qué tipos de porciones lo voy a cortar? ¿Lo voy a cortar una porción que mida 16, otra que mida 5, otra de 5 y otra de 6? ¿O lo voy a cortar en esto? Y eso hay un cableado interno que se encarga de definir eso y la unidad de control es la que decodifica eso y coge esos 32 bits que hay aquí y los corta de tal manera que unos llegan acá, otros llegan aquí, otros llegan aquí, otros pueden llegar hasta aquí. Ahí es donde la instrucción coge y se parte y se manda. Inclusive otra puede ir directamente al bloque de función de la ALU.
Esa parte se llama el ciclo de decodificar la instrucción y la convierte en esos pedazos. Para no complicarles la vida, yo creo que vamos a dejar por ahí por hoy y ya pues el lunes sí ya terminamos de ver ya con más detalles